El caso es que, bueno, estamos inmersos en estas preguntas. Entonces aquí lo que interesa de verdad, bueno, por supuesto que es el hombre, ¿no? Pero dentro de esas concepciones a mí me hizo mucha gracia ahora, ¿no? Porque pues, yo cuando fui a Oriente, pues yo pensé que me faltaban el respeto, ¿no? Pero la verdad es que a mí me decían que era una persona que como europeo pues no tenía ninguna filosofía. Entonces, claro, pensando en tantos pensadores que hemos tenido y todas estas cosas, digo, bueno, ¿cómo se me puede decir así a bote pronto eso, no? Entonces, claro, después del tiempo ya hemos ido pensando y sobre todo inmersos en esta medicina, y cuanto más te vas metiendo en ella, pues lógicamente pues más raíz filosófica tienes que buscar para entender y comprender, por supuesto, al hombre. Y es de lo que se trata. En Occidente tenemos siempre, o hemos tenido hasta ahora, pues una medicina sobre todo fundada en la lógica. Hacemos una tesis, luego hacemos una hipótesis, hacemos una tesis, luego otra hipótesis, llegamos a una conclusión, luego otra hipótesis. Entonces eso es como una rueda de carro que da vueltas, ¿no? Es como decíamos antes, una tela de araña, que muchas veces, bueno, pues se nos discute, y muchas veces no tiene mucha consistencia, mucha solidez, ¿no? Entonces está fundamentada precisamente, y así lo he estudiado yo, precisamente a través del material a través de, es una medicina, una filosofía material, ¿no? En el sentido de que los primeros conceptos y más fundamentales son siempre anatomía, y dentro de esa anatomía cómo funciona esa anatomía y esa fisiología material, vuelvo a decir, y por supuesto pues una técnica, ¿no? Entonces es como en ese sentido, bueno, pues un caso con este dentista mío, ¿no? Que ahora estoy siendo paciente, pues yo tengo un pequeño dolorcito en la muela, y entonces pues me hace 3 agujeros como casi como mi cabeza, ¿no? O sea, me taladra bien taladrado, técnicamente perfecto, me hace 3 agujeritos, me mata unos nervios y me dice que está perfectamente, unas radiografías perfectas, incluso una analítica perfecta, aquí no pasa nada, pero es que después de 21 días me sigue doliendo la muela. Entonces, claro, en ese sentido la palabra, por su vista que tiene este médico mío, bueno, mío no, el que me está tratando esta muela, la palabra la tiene él técnicamente está hecho todo perfecto, radiografía sale perfecta, analítica sale perfecta, pero yo 21 días con un dolor de muelas, sin dormir y prácticamente sin comer, ¿no? Entonces, aquí pasa algo. Entonces, claro, el problema está en que yo como persona y una simple y puñetera muela, es que le rodea algo más. Entonces, claro, a mí desde pequeño mi maestro me dijo y a mí las matemáticas nunca se me podrían dar bien, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo que, y ahora comprendo más las cosas, que cuando tenía 18 o 19 años, que estaba en los principios de una facultad, pues me acuerdo que yo tenía una novia y me dejó por uno de 30 y tantos. Entonces yo pues no lo entendí muy bien. Ahora con casi 40, la penúltima o la anterior novia que he tenido, pues me ha dejado por 2 de 19. Entonces, por supuesto que tiene más gusto, ¿no? Entonces, a mí esas reglas matemáticas, vuelvo a decir que no lo entiendo bien. De tal manera que mi estómago, pues parece ser que me sigue dando la lata otra vez. Siempre por las matemáticas que antes he aludido. Pero claro, eso mi dentista no lo sabe. Entonces quiero decir que a pesar de que esa muela está muy, técnicamente está muy bien tratada, etcétera, etcétera, pero parece ser que yo como ser biológico, pues alguna energía perversa, digo así, o algún mal pensamiento o ese meridiano de estómago, esa energía parece ser que no baja hasta abajo, sino que se queda ahí machacando de esa manera, de tal manera que en los últimos días ya parece ser que, bueno, yo conociendo esos datos, que me los he callado y ahora anecdóticamente los cuento, parece ser que, bueno, eso va bajando y esa corriente parece ser que vuelve a su sitio y por tanto esa muela ya está técnicamente muy bien tratada y biológicamente esa energía parece ser que está bajando a las piernas, ¿no? Entonces esa es más o menos la concepción de Occidente. En Oriente, o la medicina en sí, es una medicina práctica. ¿Práctica qué significa? Que está basada, por supuesto, en filosofía oriental, que
por supuesto, entiende e intenta comprender al hombre en su conjunto. Precisamente al ser una medicina práctica, ya por tanto ya no se discute. Y no se discute ¿por qué? Porque, bueno, a mí la forma que me pueden enseñar es que a mí me cuentan una cosa. Entonces yo esa teoría que a mí me cuentan, un viejo, por ejemplo, yo no la puedo discutir, sino que tengo que llevarla a la práctica. Entonces sacar mi propia experiencia sobre algo que me han contado. Y después de esa experiencia ya me dará una respuesta, pero después de esa práctica, precisamente. Entonces es cuando toda esa experiencia, a través de los años, va pasando de generación a generación, pero sin discusión ninguna, ¿no? Entonces, sobre lo contado se experimenta y se saca una conclusión, y es precisamente el tratamiento a través de esa filosofía oriental se va a llevar a través de las tres partes fundamentales que aludíamos a lo que incluso el pensamiento antiguo, ¿no? Que una receta, un tratamiento para un hombre o una mujer, da igual, siempre se va a basar en tres cosas fundamentales, que es ante su inspiración, ante su forma de ser, digamos así, ante su vida religiosa o su ente religiosa o su pensamiento religioso. También ante su dato científico, ante su ciencia, pues ciencia como todo lo que se puede medir, pues ahí desde economía hasta familia, hasta radiografía, hasta constitución, su trabajo, etcétera, etcétera. Eso es un dato científico que se puede medir. E incluso ante su propia vida o su propia filosofía, y ahí entra pues su propia emoción, su propia incluso manía, digamos así. Entonces, en esos tres puntos, en ese conjunto, en ese círculo que forma los tres escalones fundamentales del hombre, es precisamente donde tiene que entrar la medicina y su tratamiento sellado, digamos sellado, original para esa misma persona. Entonces es por lo que siempre hemos dicho, bueno, lo que siempre he dicho desde aquí, que medicina natural, acupuntura tradicional, precisamente hace tratamientos personales que no se pueden generalizar absolutamente a nadie, porque nadie es igual. En ese sentido, la diferencia es grande, ¿no? De tal manera que en medicina oriental la palabra no la tiene el médico, aunque tenga muchos datos científicos y muchos datos que corroboren que una cosa puede estar bien o una persona puede estar bien, solamente a través de una corriente que se puede medir, sino que la palabra la tiene el propio paciente. El paciente cómo está, usted cómo se siente. Es precisamente lo que tratamos de hacer verte, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, y con esto ya voy a terminar, cuántas veces o cuántos pacientes, incluso yo lo he hecho hace años, pues ha venido una persona con la dolencia que sea, entonces yo siempre me he apoyado en unas pruebas complementarias casi, pues al principio sin mirarle prácticamente a la cara, ¿no? Sí, dígame usted, así haciendo, sí, pues me duele esto, muy bien, le relleno un SMA2 y un HN6000, me acuerdo, que era un formulario para hacer todas clases de analíticas, y automáticamente, si es así, y hacer tales pruebas, ¿no? Entonces, cuando vengan los resultados, usted ya viene. Entonces, yo leo todo eso, sí, efectivamente, bueno, colesterol, no sé qué, bla, 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 y que si cualquier dato que está un poco salido en ese margen, y automáticamente ya podíamos dar una visión un poco más científica de la enfermedad de esa persona. Pero, normalmente, o en muchos casos, esos datos salían completamente normal, por su anatomía o por su fisiología, ¿no? Oiga, esto está normal, entonces, claro, esas cosas que usted siente, esto ya es de otro departamento. Y era precisamente cuando enviaba, yo el primero, pues al departamento bien de psiquiatría o bien de, sobre todo, psicosomática, ¿no? O bien al psicólogo o al especialista que fuese, ¿no? Entonces, ahora ya estoy, después de unos años,
yo ya pregunto directamente, incluso cuando viene un paciente que me trae un sobre por cuando viene pues, rebotado de otra consulta o de otra especialidad. Entonces yo ese sobre ya guardo directamente para el final, ¿no? Entonces digo, primero cuénteme usted qué siente, qué no siente, por qué, cómo está, quiero decir, en los 3 niveles que antes mencionábamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mi conclusión es que, por supuesto, lo que a mí me cuentan, yo no lo discuto, sino que, primeramente, en los primeros años, en el sitio que correspondía, y ahora, precisamente, en una clínica profesional, pues ahí vas experimentando todo lo que te ha contado, y la conclusión no la saco yo. Bueno, yo sí que la saco como resultado, pero la conclusión me la da ese paciente precisamente con su sentimiento. Yo me siento bien o yo me siento mal. Esto que adolecía ya no está y no es precisamente los tratamientos generalizando, ¿no? Como el que por el vademecum. Por eso muchas veces ahora cuando pillo algún libro de los que hay ahora de acupuntura, y esto ya será para el tema de otro día, otra pregunta que está en el candelero, es precisamente cuando dan una serie de puntos, una serie de, digamos, unos puntos concertados y unos meridianos concertados para una patología muy determinada. Entonces eso no lo entiendo, porque parece ser que me da la sensación de que esa medicina oriental, con toda su filosofía y basada en los 3 puntos o en los 3 sectores fundamentales del hombre, está ya puesta como en un vademecum, ¿no? Como el índice farmacológico, ¿no? Para tal síntoma, esta pastilla, para este síntoma, esta otra pastilla. Entonces, eso para mí, hoy en día, mi conclusión final es que a mí no me sirve, ¿no? Bueno, yo creo que con esto nos hemos extendido. No sé si, espero que haya contestado a tu pregunta. Era un tema que era bastante amplio, porque cuando empezamos ya en los 3 estratos, aquí tendríamos que estar hablando pues bastante más rato, ¿no? Pero que por los imperativos del tiempo parece ser que con esto vamos a acabar por hoy. Ya solamente me queda agradecer tu pregunta y espero que te haya satisfecho con esta respuesta. Bueno, pues entonces ya me despido de ti agradeciendo desde siempre. Hasta luego.